Mi papá dijo que la familia siempre se apoya. Luego exigió mi casa para mi hermano porque tenía un bebé en camino. Así que le dije, no tienes derecho a decir eso después de ignorarme toda mi vida. Soy el hermano mayor, un hombre de 24 años, y mi hermano Mateo tiene 17. Son 7 años de diferencia. Esa es una brecha suficiente para que nunca nos lleváramos bien realmente. Honestamente, creo que las cosas empezaron a ir cuesta abajo desde el momento en que él nació. Incluso de niño, me daba cuenta de que el mundo de mis padres giraba en torno a él. Era como si él fuera el hijo de oro y yo solo estuviera ahí de adorno. Solía pensar que tal vez me estaba imaginando cosas, que quizás estaba siendo dramático. Pero mientras más miro hacia atrás, más me doy cuenta de lo jodido que estaba todo. Por ejemplo, empecemos con la Navidad pasada. Mateo recibió una consola PlayStation 5 nuevecita, con todo el equipo, todo lo que siempre pudo haber querido. Yo recibí calcetines. No es broma, calcetines blancos y sencillos de Soriana. Ni siquiera me importan los calcetines en sí. Podría vivir con eso. Pero la parte que me duele es que era el único regalo debajo del árbol para mí. Todos estaban reunidos, todo era sonrisas y risas mientras Mateo destrozaba las envolturas de sus regalos como un animal rabioso. Toda la casa vibraba de emoción, todo por él. Y luego estaba yo, sosteniendo un paquete pequeño de calcetines con una sonrisa falsa estampada en mi cara mientras todos me ignoraban por completo. Lo más loco es que esto no fue cosa de una sola vez. Fue así toda mi vida. Mis cumpleaños, ni hablar. La última vez que mi familia siquiera reconoció mi cumpleaños fue cuando tenía como 10 años. Desde entonces, o se olvidaban o simplemente no se molestaban. Para mi último cumpleaños, lo celebré con amigos de la universidad porque mis papás ni siquiera me dijeron feliz cumpleaños. Ni una llamada, ni un mensaje de texto, nada. Pero los cumpleaños de Mateo, vaya que tiran la casa por la ventana. El año pasado para sus 16 años, mis papás organizaron una fiesta masiva. Invitaron a toda la familia, a todos sus amigos, incluso rentaron un maldito brincolín y contrataron a un animador, una especie de mago o algo así. La casa estaba cubierta de decoraciones. Contrataron un servicio de banquetes para todo. O sea, fue ridículo. Fue como el mundial de fútbol de los cumpleaños. Yo ni siquiera recibí una invitación. Sí, leíste bien. Ni siquiera fui invitado a la fiesta de cumpleaños de mi propio hermano. No me enteré hasta el día anterior. Y cuando se lo mencioné a mis papás, le restaron importancia diciendo que no pensaron que yo quisiera ir ya que estaba muy ocupado con la escuela. Honestamente, ese día simplemente salí con mis amigos tratando de olvidar todo el asunto. Pero incluso mientras pasábamos el rato, no podía quitarme esta sensación de ser excluido, como si no perteneciera a mi propia familia. El verdadero colmo llegó cuando se acercó mi cumpleaños de este año. No esperaba nada. He aprendido a no hacerlo. Pero pensé que tal vez, solo tal vez, al menos lo reconocerían. No, nada. Pasé el día con mis amigos de la universidad otra vez. Me organizaron una pequeña fiesta en los departamentos de estudiantes, y fue divertido. Pero no es lo mismo. Ya sabes, se supone que tu cumpleaños es algo que tu familia celebra contigo, aunque sea pequeño. Los cumpleaños de Mateo siempre me recordaban lo que me estaba perdiendo. Como la vez que cumplió 10 años y mis papás convirtieron la casa en una ridícula aventura temática de piratas con búsqueda del tesoro, disfraces y toda la cosa. Mientras tanto, cuando yo cumplí 10 años, cenamos pizza. Eso fue todo. Y yo pensaba que tenía suerte de recibir eso. Lo que realmente duele es que no se trata solo de los regalos o las fiestas. Es el recordatorio constante de que no soy el favorito, de que nunca lo seré. Me he esforzado mucho por ser un buen hijo, por sacar buenas calificaciones, mantenerme alejado de los problemas, hacer todo lo que me pedían. Pero nada de eso importaba. Mateo siempre tuvo este encanto. Es extrovertido, atlético, todas las cosas que yo no soy. Y a mis papás les encantaba. Cuando él nació, recuerdo estar muy emocionado por tener un hermanito. Pensé que seríamos mejores amigos, jugaríamos videojuegos juntos, pasaríamos el rato como los hermanos que ves en las películas.
Pero no pasó mucho tiempo para que me diera cuenta de que Mateo tampoco estaba interesado en mí. Él tenía a sus amigos, sus deportes y toda la atención que siempre pudo querer. Yo solo estaba ahí. Yo era el plan de respaldo, el hijo olvidado. Ahora, lo admito, a medida que fuimos creciendo, empecé a resentirme con él. Al principio no creo que fuera su culpa, pero empezó a darse cuenta de cuánto poder tenía. Él no podía hacer nada mal ante los ojos de mis papás. Si nos metíamos en una pelea, ¿adivina a quién culpaban? ¿A mí? Siempre a mí. Si él echaba a perder algo, mis papás simplemente se reían o incluso me culpaban a mí por no ayudarlo lo suficiente. No importaba lo que hiciera. Yo siempre era el malo. Una vez, recuerdo que Mateo mintió sobre haber roto la televisión. Tenía a un amigo de visita y estaban jugando brusco o algo así y tiraron la televisión del mueble. El aparato quedó prácticamente destrozado. Mis papás llegaron a casa y Mateo me señaló directamente a mí afirmando que yo había sido el que la tiró. Yo ni siquiera estaba en la casa, pero, ¿adivina qué? Le creyeron. Me castigaron por un mes, me quitaron mi teléfono celular y me trataron como si fuera una especie de criminal. En ese punto, simplemente me rendí. Empecé a aislarme más. Pasaba la mayor parte de mi tiempo en mi cuarto o en casa de mis amigos. Cualquier cosa con tal de alejarme de casa. Pero cada vez que entraba a la casa, era como entrar a un recordatorio constante de que yo no importaba. Mi cuarto era pequeño y apretado, mientras que el de Mateo estaba equipado con los aparatos más modernos y pósteres de sus equipos deportivos favoritos. Era como si él tuviera su propio pequeño reino, y yo solo fuera un don nadie viviendo en las sombras. Nunca olvidaré mi cumpleaños número 18. Pensé que tal vez, solo tal vez, harían algo especial para mí ya que me estaba convirtiendo en un adulto. Pero no. Bajé las escaleras esa mañana y era como cualquier otro día. Mi mamá estaba ocupada en la cocina. Mi papá estaba leyendo el periódico y Mateo estaba jugando en su nueva consola. Nadie dijo una sola palabra. Ninguna tarjeta, ningún regalo, ni siquiera un feliz cumpleaños. Fue como si yo no existiera. Ese fue el momento en que me di cuenta de que las cosas nunca iban a cambiar. Mateo había ganado. Me había quitado todo, a mis papás, su atención, su amor. Y la peor parte, probablemente él ni siquiera sabía que lo estaba haciendo. O tal vez sí lo sabía y simplemente no le importaba. De cualquier manera, empecé a odiarlo por eso. No solo las típicas cosas de rivalidad entre hermanos. Me refiero a odio, del tipo en el que te quedas despierto por la noche pensando en lo mucho mejor que sería tu vida si no estuvieran cerca. Sé que suena extremo, pero ahí es donde me encuentro. Cada vez que veo la cara de Mateo, simplemente siento esta ira ardiente dentro de mí. No soporto estar cerca de él, y ya no soporto estar en esta familia. He intentado hablar con mis papás sobre cómo me siento, pero siempre le restan importancia diciendo que estoy siendo dramático o que debería ser más amable con Mateo. ¿Pero por qué debería serlo? ¿Por qué debería ser amable con alguien que me ha robado todo? Se siente como si estuviera atrapado en un ciclo interminable de resentimiento y amargura. Y lo peor es que no sé cómo salir de él. Solo quiero sentir que importo, que valgo algo. Pero en esta familia, siempre seré la segunda opción. No sé a dónde ir a partir de aquí. Tal vez necesito cortar los lazos con ellos. Tal vez necesito confrontar a Mateo y dejarle saber cuánto me ha lastimado. O tal vez solo necesito seguir haciendo lo que he estado haciendo, manteniendo mi distancia e intentando vivir mi vida sin ellos. No lo sé. Todo lo que sé es que no puedo seguir viviendo así. Ya no más. Han pasado algunos años desde mi última publicación, y para ser honesto, no pensé que alguna vez regresaría aquí. Pensé que había dejado todo ese drama familiar atrás para siempre. Pero la vida tiene su forma de lanzarte bolas curvas, y la pesadilla de la que creí haber escapado es ahora peor de lo que jamás pude haber imaginado. Prepárense porque esta es una historia larga y complicada. Después de mi última publicación, hice lo que tenía que hacer. Me distancié de mis papás. Quiero decir, ¿cómo no hacerlo? La negligencia constante, el descarado favoritismo hacia mi hermano menor, Mateo, me estaba consumiendo vivo.
Así que tomé la decisión de reducir el contacto al mínimo. Me mudé de la casa de mis papás tan pronto como pude y empecé a vivir con un par de amigos de la universidad. Y honestamente, sentí como si me hubieran quitado un gran peso de encima. Pero, obviamente, todavía necesitaba ganarme la vida. Siempre se me había dado bien el diseño gráfico, así que empecé a hacer trabajos independientes en una plataforma de Internet. Al principio, era solo para pagar los gastos, pero a medida que empecé a conseguir más clientes y construirme una reputación, se convirtió en algo más grande. Me partí el lomo trabajando a altas horas de la noche, los fines de semana, lo que fuera. No iba a dejar que el trato de mi familia hacia mí definiera mi éxito. Entonces ocurrió algo increíble. La conocí a ella, a Sofía. Era todo lo que podía haber pedido en una pareja, inteligente, motivada, compasiva. También era trabajadora independiente haciendo gestión de redes sociales para pequeñas empresas y conectamos al instante. Empezamos a colaborar en proyectos, ayudándonos mutuamente a crecer en nuestros respectivos campos. Honestamente, ella fue la primera persona que me hizo sentir que no era invisible. Ella realmente me vio, ya sabes, y me amó por lo que era, no por lo que podía hacer por ella, no por alguna obligación, sino porque genuinamente le importaba. A medida que nuestras carreras despegaban, empezamos a soñar en grande. Nos fuimos a vivir juntos después de aproximadamente un año de noviazgo y las cosas simplemente seguían mejorando. Tuvimos esta loca idea de juntar nuestros ahorros y comprar una casa. Sin embargo, no cualquier casa. Queríamos algo especial. Después de meses de búsqueda, encontramos el lugar perfecto, una enorme casa de 3 pisos en un fraccionamiento privado en las afueras de la ciudad. Era más de lo que jamás pensamos que podríamos pagar. Pero gracias a nuestros ingresos combinados, lo logramos. Estábamos extasiados. Este era nuestro sueño, algo que construimos juntos. Cerramos el trato, y 3 días después, oficialmente éramos propietarios. Ahí fue cuando empezó la verdadera pesadilla. 3 días después de que nos mudamos, recibí una llamada de mi mamá. Al principio, ni siquiera quería contestar. No habíamos hablado mucho desde que me mudé, y cada conversación que teníamos era incómoda o terminaba en algún tipo de discusión, pero por alguna razón, contesté. Hola cariño, estamos en la ciudad y pensamos en pasar a ver la casa nueva, dijo alegremente, actuando como si todo fuera normal. Debí haberlo sabido. Debí haber sabido que algo andaba mal. Pero en contra de mi buen juicio, le dije que podían venir. Pensé que era mejor salir del compromiso de la visita en lugar de seguir evitándolos. Así que, un par de horas después, mis papás, Mateo y una mujer que nunca había visto antes aparecieron en nuestra puerta principal. Ahora, aquí es donde las cosas se ponen realmente raras. Mateo, mi hermano menor, el hijo de oro, el favorito, no estaba solo. La mujer con él aparentemente era su prometida, Camila, y ella estaba embarazada. Sí, leíste bien. Mateo iba a ser papá. Nadie se había molestado en decirme que mi hermano estaba comprometido, y mucho menos que estaba a punto de tener un hijo. Esa fue mi primera señal de alerta. Mi papá ni siquiera esperó a entrar antes de empezar con los comentarios pasivo-agresivos. Vaya, esta es la casa que compraste. Me sorprende que pudieras pagar algo como esto, dijo con una sonrisa de desprecio como si me estuviera mirando por encima del hombro todo el tiempo, pero lo ignoré. No quería empezar una pelea todavía. Una vez que estuvieron adentro, las cosas se pusieron aún más incómodas. Mi mamá intentaba hacer plática con Sofía, quien se daba cuenta de que algo andaba mal. Me miraba constantemente como preguntando, ¿qué está pasando aquí? Mientras tanto, mi papá y Mateo hablaban en voz baja, y Camila deambulaba por la casa como si fuera la dueña del lugar. Entonces, de la nada, mi papá soltó la bomba. Hemos estado pensando, empezó, con su tono tan condescendiente como siempre, ya que Mateo y Camila están formando una familia y necesitarán espacio para el bebé, tendría sentido que ellos se mudaran aquí. Me quedé mirándolo sin procesar del todo lo que acababa de decir. ¿Qué? Esta casa es demasiado grande solo para ti y Sofía, continuó mi papá ignorando por completo mi conmoción. Mateo y Camila realmente podrían usar un lugar como este para criar a su hijo. Ustedes no necesitan todo este espacio. No podía creer lo que estaba escuchando.
Era como si me estuvieran manipulando psicológicamente en mi propia casa. ¿Estás bromeando, verdad? Mi papá me miró directamente a los ojos, y las siguientes palabras que salieron de su boca hicieron que me hirviera la sangre. No, no estamos bromeando. Es hora de que te hagas a un lado y dejes que tu hermano tenga lo que necesita. Después de todo, la familia es lo primero, y él está formando la suya. Tú y Sofía pueden buscar un lugar más pequeño. Esta casa será más adecuada para ellos. Perdí los estribos. Todos los años de resentimiento, la negligencia, el favoritismo, todo salió a flote a la vez. ¿Hablas en serio en este momento? Esta es nuestra casa. Sofía y yo compramos este lugar. Está a nuestro nombre. No puedes simplemente meterte aquí como si nada y decidir que Mateo se la queda porque embarazó a alguien. Mateo intentó intervenir, luciendo muy engreído. Vamos, hermano. No es como si necesitaras todo este espacio. Ni siquiera tienes hijos. Nosotros sí. Ese no es el punto, respondí secamente. El punto es que no puedes simplemente tomar lo que es mío porque crees que tienes derecho a ello. He pasado toda mi vida siendo hecho a un lado por ti, y ya terminé con eso. Ahí fue cuando mi papá empezó a ponerse realmente agresivo. Se puso de pie, sacando el pecho como si intentara intimidarme. Cuida tu tono, muchacho. Deberías estar agradecido de que siquiera lo estemos pidiendo y no solo diciéndote que entregues las llaves. Esta casa va a ser de Mateo, te guste o no. Vi rojo. No sé qué me pasó, pero estallé. Me abalancé sobre él, empujándolo contra la pared. ¡Lárguense de mi casa! Grité. Sofía nos estaba gritando a los dos que nos calmáramos, pero yo no podía parar. Años de ira acumulada estaban hirviendo a punto de desbordarse. Mi papá me empujó de vuelta y antes de darme cuenta, estábamos en una pelea a golpes en toda regla, lanzándonos puñetazos y gritándonos el uno al otro. Mi mamá y Mateo estaban gritando, y Camila estaba parada en la esquina, marcando frenéticamente en su teléfono. No fue hasta que llegó la policía que finalmente nos detuvimos. Supongo que Camila los había llamado cuando las cosas se salieron de control. Nos separaron, nos esposaron a mí y a mi papá, y nos llevaron a la comandancia. Sentado en la celda de detención, no podía creer que esta fuera mi vida. Mi propio padre había intentado robarme mi casa para mi hermano, y ahora yo estaba sentado en la cárcel por ello. Sofía pagó mi fianza unas horas después, pero el daño ya estaba hecho. Mi familia estaba oficialmente rota sin posibilidad de reparación, pero no terminó ahí. Oh, no, se puso peor. Mi papá, en su infinita sabiduría, decidió demandarme por la casa. Realmente intentó llevarme a juicio, afirmando que Mateo y Camila necesitaban la casa más que yo, y que yo debería ser obligado a entregársela a ellos. La pura audacia del asunto me dejó sin palabras. Así que, fuimos a juicio. Contraté a un abogado, reuní todos los documentos necesarios que probaban que la casa estaba a mi nombre, y me preparé para la pelea de mi vida. Pero aquí está el detalle. Yo tenía un as bajo la manga. Años de abuso emocional y psicológico habían dejado un rastro. Y no iba a dejar que pasara desapercibido. Reuní pruebas, correos electrónicos, mensajes de texto, incluso testigos, amigos que habían visto de primera mano cómo me trataban mis papás a lo largo de los años. Lo llevé todo a la corte. Mi abogado argumentó no solo que la casa era mía, sino que yo había sido víctima de negligencia y abuso emocional durante la mayor parte de mi vida. Había terminado de interpretar el papel del hijo callado y obediente. Era hora de contraatacar. El caso judicial se prolongó durante meses. Mi papá intentó todos los trucos posibles para hacerme quedar como el malo. Se pintó a sí mismo como el padre amoroso que solo intentaba hacer lo que era mejor para su familia. Mateo y Camila se hicieron las víctimas, afirmando que necesitaban la casa para su bebé y que yo estaba siendo egoísta por no entregarla. Pero nada de eso funcionó. Cuando llegó el veredicto final, fue como si me quitaran un peso del pecho. El juez no solo falló a mi favor, sino que también ordenó a mi padre que me pagara 2.040.000 pesos en daños por abuso emocional y psicológico. No podía creerlo. Por primera vez en mi vida, alguien finalmente me había defendido, y se sintió como justicia.
Después del fallo judicial, corté todo contacto con mis papás y con Mateo. Ya no podía soportarlo más. La manipulación, las mentiras, el favoritismo constante. Sofía y yo finalmente teníamos la casa para nosotros solos, y empezamos a reconstruir nuestras vidas. Pero las cicatrices de todo lo que pasó nunca sanarán por completo. Incluso ahora que escribo esto, todavía no puedo creer hasta qué punto mis papás querían estafarme. Pero supongo que así ha sido siempre. Mateo era el hijo de oro y yo solo era una idea de último momento. Pero ya no más. Han pasado unos 3 años desde mi última actualización y desearía poder decir que la vida ha sido viento en popa. Después de la locura con mi papá intentando robar mi casa, pensé que las cosas finalmente se habían calmado. Pensé que había dejado todo el drama familiar atrás para siempre. Pero si hay algo que he aprendido, es que mi familia nunca dejará de intentar arrastrarme de vuelta a su desastre tóxico, sin importar cuánto me esfuerce por distanciarme. Déjenme darles un poco de contexto antes de sumergirme en la pesadilla que ocurrió recientemente. Hace 3 años, Sofía y yo finalmente nos casamos. Fue uno de los días más felices de mi vida, y puedo decir honestamente que ha sido la mejor decisión que he tomado jamás. Sofía se mantuvo a mi lado a través de toda la locura con mi familia, y después de la demanda con mi papá, supe que ella era la única persona en la que realmente podía confiar. Tuvimos una boda pequeña e íntima, solo amigos cercanos y algunos familiares de la parte de Sofía. No invité a mis papás, a mi hermano, ni a nadie más de mi familia. Después de todo lo que me hicieron pasar, la manipulación, el abuso, la demanda, no le veía el caso. No les debía nada. Y no iba a permitir que arruinaran el día de mi boda con sus tonterías tóxicas. Por supuesto, se enteraron. No estoy seguro de cómo, pero mi mamá me envió un largo correo electrónico para hacerme sentir culpable unos días después de la boda, diciendo lo heridos que estaban de no haber sido invitados. Mi papá no se molestó en comunicarse, lo cual me pareció perfecto. Pero Mateo, mi hermano menor, él fue quien enloqueció. Supongo que debía haberlo visto venir. Mateo siempre había sido el hijo de oro, por el que mis papás hacían hasta lo imposible por complacer. Nunca asumió la responsabilidad de nada en su vida, y siempre tenía a alguien más a quien culpar por sus errores. Después de que la corte falló a mi favor y le ordenó a mi papá pagarme 2.040.000 pesos, la situación financiera de mis papás sufrió un golpe. No estaban en bancarrota ni nada, pero no vivían tan cómodamente como solían hacerlo. Mateo, siendo el mocoso mimado que es, no pudo soportarlo. No consiguió la casa a la que creía tener derecho. Su papá tuvo que desembolsar una enorme cantidad de dinero y supongo que ese fue el principio del fin para él. Su prometida Camila lo dejó unos meses después del caso judicial. Por lo que escuché a través de rumores, ella tomó al bebé y regresó a vivir con sus padres. Nunca supe la historia completa, pero no tengo duda de que fue porque Mateo no pudo manejar la presión. Ahí es donde entro yo. En su mente, todo esto fue culpa mía. Que mi papá perdiera el caso judicial, sus problemas financieros, que Camila lo dejara, todo fue por mi culpa. Y ahí es cuando las cosas tomaron un rumbo muy oscuro. Fue alrededor de un mes después de mi boda. Sofía y yo todavía nos estábamos acomodando a nuestra nueva vida juntos, disfrutando de la paz que vino con estar finalmente libres del control tóxico de mi familia. Una tarde, decidí ir a dar un paseo por el vecindario. A veces me gusta despejar mi mente, simplemente caminando por las calles tranquilas y disfrutando del aire fresco. Era un día normal, o al menos debió haberlo sido. Estaba a la mitad de una cuadra cuando lo vi, a Mateo. Estaba parado en la esquina de la calle, mirándome con una mirada de pura rabia en los ojos. Me quedé helado por un segundo, sin estar seguro de si estaba viendo visiones. No habíamos hablado en años, y no tenía idea de por qué estaba aquí en mi vecindario. Mateo, llamé, confundido. ¿Qué demonios haces aquí? Antes de que pudiera siquiera procesar lo que estaba pasando, vino corriendo hacia mí. Tampoco venía con las manos vacías. Tenía un tubo de metal en la mano, como algo sacado directamente de una obra en construcción. ¿Qué demonios, Mateo?, grité, intentando retroceder, pero fue demasiado rápido. Balanceó el tubo de metal con todas sus fuerzas, y antes de que yo pudiera siquiera reaccionar, me conectó en el costado. El dolor fue instantáneo, agudo,
como fuego propagándose a través de mis costillas. Me doblé de dolor, jadeando en busca de aire, pero Mateo no había terminado. Volvió a bajar el tubo, esta vez apuntando a mis piernas. Escuché el repugnante crujido cuando conectó con mi espinilla izquierda. Y caí pesadamente, colapsando sobre la banqueta. Arruinaste mi vida, gritaba Mateo, con la voz quebrada por la ira. Todo esto es tu culpa. Papá se quedó en la quiebra por tu culpa. Camila me dejó por tu culpa. Todo está arruinado por tu culpa. Intenté levantarme para defenderme, pero mi cuerpo no cooperaba. El dolor era abrumador, como si cada nervio de mi cuerpo estuviera en llamas. Mateo se paró sobre mí, con el rostro torcido por la furia, y levantó el tubo de metal de nuevo. Me preparé sabiendo lo que venía, pero no podía moverme. Estaba completamente indefenso. El siguiente golpe aterrizó en mi brazo derecho, y sentí mis huesos romperse bajo la fuerza. Fue como si el tiempo se hiciera más lento. Mi visión se volvió borrosa, y el mundo a mi alrededor se volvió distante, amortiguado, como si estuviera bajo el agua. Ni siquiera podía gritar. Todo lo que podía hacer era quedarme ahí tirado esperando el siguiente golpe, preguntándome si así es como todo iba a terminar. No sé cuánto duró el ataque, pero en algún momento, escuché voces, distantes al principio, pero que se hacían más fuertes. Personas gritando, pasos corriendo hacia mí. Vi que alguien agarraba a Mateo, apartándolo de mí, pero yo estaba demasiado oído como para entender lo que estaba sucediendo. Me desmayé. Cuando desperté, estaba en el hospital. Sofía estaba sentada junto a mi cama, con el rostro pálido, los ojos rojos e hinchados de tanto llorar. Intenté hablar, pero mi garganta estaba seca y cada parte de mi cuerpo gritaba de dolor. «Estás a salvo», susurró Sofía, apretándome la mano. «Vas a estar bien». Pero no estaba bien. Tenía múltiples fracturas, las costillas, la pierna izquierda, el brazo derecho. El doctor dijo que tenía suerte de estar vivo. Si los transeúntes no hubieran intervenido cuando lo hicieron, Mateo podría haberme matado. Tuvieron que llamar a la policía para detenerlo. Mateo había sido arrestado en el lugar, llevado en esposas mientras yo yacía sangrando en la banqueta. Los días que siguieron fueron borrosos. Entraba y salía de la conciencia, el medicamento para el dolor me mantenía sedado mientras mi cuerpo lentamente empezaba a sanar. Sofía se quedó conmigo todo el tiempo, negándose a separarse de mi lado. Ella se encargó de todo, los reportes policiales, el seguro, incluso contrató a un abogado para lidiar con el próximo caso judicial porque, sí, iba a haber un juicio. Mateo había sido acusado de agresión con un arma mortal, y dada la magnitud de mis lesiones, se enfrentaba a tiempo serio en la cárcel. Cuando finalmente estuve lo suficientemente lúcido para entender lo que estaba pasando, Sofía me puso al tanto de los detalles. Mateo había perdido por completo la razón después de que Camila lo dejó. Cayó en una profunda depresión, pero en lugar de asumir la responsabilidad de sus propios fracasos, me culpó a mí. Según el reporte policial, Mateo les dijo que había estado esperando afuera de mi casa durante horas planeando el ataque. Venía preparado con el tubo de metal que había tomado de una obra en construcción cerca de su departamento. Pero la peor parte, no se arrepentía, ni un poco. Cuando la policía lo interrogó, les dijo que yo merecía que me lastimaran, que había arruinado su vida, y que él solo estaba obteniendo justicia por lo que yo había hecho. Él realmente creía que yo era responsable de todos sus problemas. Que su prometida lo dejara, los problemas financieros de nuestro papá, todo. Pasé semanas en el hospital recuperándome de las fracturas. Cada día era un nuevo tipo de infierno, terapia física, un sinfín de exámenes y el inminente caso judicial acechando sobre mi cabeza. No pude caminar durante casi un mes, e incluso después de ser dado de alta, tuve que usar muletas y llevar un yeso en el brazo durante semanas. Los médicos me dijeron que podrían pasar meses antes de que estuviera completamente curado, e incluso entonces podría nunca recuperar la movilidad total en mi pierna izquierda. El juicio empezó unos meses después. Mateo se declaró inocente, por supuesto. Tenía una idea retorcida de que estaba justificado en lo que hizo, de que yo fui quien lo empujó al límite. Su abogado intentó argumentar que había actuado bajo angustia emocional, que no estaba en su sano juicio por todo lo que había pasado con nuestra familia. Pero las pruebas eran contundentes.
Hubo múltiples testigos presenciales, personas que habían visto a Mateo atacándome, que habían intervenido y llamado a la policía. La fiscalía tenía los informes médicos que detallaban mis lesiones, y el reporte policial mostraba claramente que Mateo había planeado el ataque. Había venido a mi casa con la intención de lastimarme, y no había forma de negarlo. Sentarme en esa sala del tribunal viendo a mi hermano intentar justificar lo que me había hecho fue una de las cosas más difíciles que he tenido que soportar. No me miró ni una vez durante el juicio. Ni una sola vez. Era como si yo ya no existiera para él. Pero lo peor fue que mis papás se presentaron para apoyarlo. A él, no a mí. Se sentaron en su lado de la sala escuchándolo escupir mentiras sobre cómo yo había destruido su vida. Y asentían como si estuvieran de acuerdo con cada palabra. Fue como una puñalada en el estómago. Después de todo lo que me habían hecho, después de todo lo que él me había hecho, lo seguían eligiendo a él. Seguían creyendo que él era la víctima en todo esto. El juicio duró un par de semanas, pero el veredicto estaba claro desde el principio. Mateo fue declarado culpable de asalto agravado y sentenciado a 5 años de prisión. Será elegible para libertad condicional después de 3, pero, honestamente, ya no me importa. He hecho las paces con el hecho de que ya no tengo familia. No una de verdad, al menos. Sofía ha sido mi roca a través de todo esto. Es la única persona que se mantuvo a mi lado, que nunca titubeó incluso cuando las cosas se pusieron difíciles. Nos hemos estado enfocando en seguir adelante, sanando tanto física como emocionalmente. He estado yendo a terapia, tratando de superar el trauma de lo que sucedió. Pero es un proceso lento. Algunos días son mejores que otros. Algunos días siento que finalmente estoy haciendo progreso. Otros días, ni siquiera puedo mirarme al espejo sin sentirme como una versión rota y vacía de la persona que solía ser. Pero una cosa es segura, nunca dejaré que mi familia me vuelva a lastimar. He terminado con ellos por completo. Si has llegado hasta aquí, gracias por leer. No sé qué depara el futuro, pero por ahora, solo estoy tratando de tomar las cosas un día a la vez. La vida no es perfecta, y nunca lo será. Pero al menos ahora sé en quién puedo confiar, y eso vale más de lo que cualquier familia jamás podría valer. Justo cuando pensaba que había escuchado lo último de mis papás, se aventaron la artimaña más loca hasta el momento. Habían pasado aproximadamente 6 meses desde que Mateo fue sentenciado. Sofía y yo finalmente estábamos empezando a volver a cierto sentido de normalidad. Las pesadillas habían disminuido. Yo estaba haciendo progreso en terapia, e incluso estábamos hablando de formar una familia propia. La vida estaba mejorando lentamente. Eso fue hasta la semana pasada. Sofía debía encontrarse conmigo para almorzar en un café cerca de su oficina. Era algo que hacíamos a menudo, solo una forma de interrumpir el día de trabajo y pasar algo de tiempo juntos. Pero ese día, ella no apareció. Al principio, pensé que tal vez se le había hecho tarde. Así que esperé y esperé. Le mandé mensajes, llamé a su teléfono, nada. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Sofía nunca llega tarde, y siempre responde, aunque solo sea para decir que está atrapada en el tráfico. Sentí un temor helado apoderándose de mí, como si algo estuviera horriblemente mal. Llamé a su oficina, pero me dijeron que había salido a tiempo. El pánico se apoderó de mí. No sabía qué hacer, así que empecé a conducir por la zona pensando que tal vez había tenido un accidente o se le había acabado la batería al teléfono. Ahí fue cuando recibí una llamada de un número bloqueado. Al principio, pensé que era una estafa, pero algo me dijo que contestara. Me alegro de haberlo hecho, porque lo que escuché a continuación me heló la sangre. Tu esposa está con nosotros. La voz de mi mamá se escuchó por el teléfono de manera empalagosamente dulce y fría al mismo tiempo. La llevaremos a un lugar seguro, un lugar donde ya no podrás hacerle daño. Mi corazón se detuvo. ¿Qué demonios?, grité, casi chocando el carro. ¿De qué demonios estás hablando? ¿Dónde está Sofía? ¿Qué hicieron? Ella está con nosotros ahora, interrumpió la voz de mi papá. Has envenenado su mente, la pusiste en contra de su familia. Estamos haciendo lo que es mejor para ella. La llevaremos a un lugar donde pueda pensar con claridad, lejos de ti.
No podía creer lo que estaba escuchando. Mis propios papás habían secuestrado a mi esposa. Genuinamente creían que yo era algún tipo de villano en su retorcida narrativa. Y ahora se estaban llevando a Sofía, al amor de mi vida, porque creían que la estaban salvando de mí. No sé cómo logré mantener la calma, pero les dije, si no la traen de vuelta en este mismo instante, se los juro por Dios, voy a llamar a la policía. Mi papá se rió. Realmente se rió. ¿Crees que le tenemos miedo a la policía? Somos su familia, no tú. Ella está mejor sin ti. Nunca en toda mi vida había sentido una rabia tan ciega. Colgué e inmediatamente llamé a la policía. Mientras esperaba a que rastrearan la llamada, estaba volviéndome loco. Todo en lo que podía pensar era en lo que le estaban haciendo, a dónde se la podrían estar llevando. Pasaron horas y se sintió como una eternidad. Finalmente, recibí una llamada de la policía. Habían encontrado a Sofía. Mis papás la habían llevado a un motel de mala muerte a las afueras de la ciudad. La mantenían encerrada en un cuarto intentando desprogramarla, diciéndole que necesitaba dejarme y regresar a la familia. Sofía, siendo la mujer valiente que es, ya se las había arreglado para escapar del cuarto y correr al vestíbulo del motel donde le rogó al recepcionista que llamara a la policía. Para cuando llegó la policía, ella estaba a salvo y mis papás fueron arrestados en el acto. Han sido acusados de secuestro, privación ilegal de la libertad y una serie de otros delitos. No sé qué va a pasar con ellos ahora, pero, honestamente, no me importa. En lo que a mí respecta, están muertos para mí. Cualesquiera que sean los delirios que han creado en sus mentes, cualquiera que sea la historia que se han contado para justificar sus acciones, ya no importa. Intentaron arrebatarme a la única persona que significa el mundo para mí, y nunca los perdonaré por eso. Sofía está a salvo ahora, y eso es lo único que importa. Pero nunca olvidaré el sonido de la voz de mi mamá cuando dijo que estaban haciendo esto por su propio bien. Fue como si estuvieran viviendo en alguna realidad alternativa donde ellos eran los héroes y yo era el villano. No sé qué depara el futuro, pero una cosa es segura. He terminado con ellos para siempre, y ahora es momento de finalmente y de verdad, seguir adelante.